Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Las últimas declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional venezolana, oído al tambor, estoy hablando yo del diputado Jorge Rodríguez. Y comienzo por citar este tuit. En la sesión de esta tarde, dijo Jorge Rodríguez, juramentamos a los miembros del Comité de Postulaciones, diputados y sociedad civil para, oído al tambor, seleccionar al poder electoral. En 2 meses, dice el tuit de Jorge Rodríguez, en 2 meses, como reza nuestra Constitución, Venezuela tendrá un nuevo Consejo Nacional Electoral que rija los procesos electorales los próximos 7 años. Miren, en este tuit se encuentra concentrado gran parte de la estrategia política que ha de caracterizar los próximos meses y los próximos años en Venezuela. ¿Por qué digo yo esto? Porque toda la negociación, todo el diálogo, toda la discusión que se está dando en estos momentos en Venezuela pasa precisamente por la constitución del Consejo Nacional Electoral, que en Venezuela es un poder del Estado venezolano, un poder autónomo, lo que exige supuestamente una parte de la oposición democrática, es decir, la que participó en las elecciones del pasado mes de diciembre, elecciones legislativas, pero también una parte de los que no participaron, miembros de la oposición que no participaron en las elecciones, están exigiendo la constitución de un nuevo Consejo Nacional Electoral en Venezuela que ofrezca, según la oposición, garantías para un proceso electoral. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es eso que ahora la nueva Asamblea Nacional, a través de la reunión de la mesa de diálogo que se dio ayer, anuncia que va a elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral si acaba de ser electo un nuevo Consejo Nacional Electoral que fue el que funcionó para las elecciones del pasado mes de diciembre? La respuesta, muchos de ustedes la saben, y es que en la anterior Asamblea Nacional, cuyo último mandato fue presidido por Juan Guaidó, se hizo todo lo posible para no elegir un Consejo Nacional Electoral y de esta manera truncar las elecciones. ¿Qué pasó? Que una vez más, y esto no es nuevo en Venezuela, tuvo que ser el Tribunal Supremo de Justicia, es decir, el Poder Judicial, quien eligió los miembros del Poder Electoral, que fueron los que fungieron como órgano de arbitraje en las anteriores elecciones. Constituida a partir de enero de este año la nueva Asamblea Nacional, ahora sí se van a hacer las acciones necesarias para elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral, ya no desde el Poder Judicial, es decir, desde el Tribunal Supremo de Justicia, sino desde la mismísima Asamblea Nacional, como debería ser en primera instancia. Ahora, esto no es un dato anodino, porque yo insisto, de ello depende, amigos y amigas, de ello depende colocar las condiciones necesarias para que aquella parte de la oposición que no ha querido participar en las elecciones pueda participar en las venideras elecciones. Ustedes se preguntarán, ¿y cuáles son las venideras elecciones? Bueno, las venideras elecciones, según la Constitución, son elecciones de gobernadores y después elecciones municipales, es decir, elecciones de alcalde. Algo me dice, huelo en el ambiente, que lo que se darán son mega elecciones, es decir, se unirían elecciones de gobernadores y elecciones de alcaldes, elecciones de gobernadores y elecciones de alcaldes. Esto evidentemente aceleraría los tiempos políticos en el país y haría que, en todo caso,
se puedan resolver los problemas socioeconómicos de Venezuela ante la elección de este Consejo Nacional Electoral que coloca, insisto yo, las bases para una posible solución política electoral de los problemas. Esto evidentemente en Venezuela, y esto es muy importante, oído al tambor, esto en Venezuela evidentemente pasa ¿por qué? ¿Por dónde? ¿Por cuándo? Bueno, pasa por mesas de diálogos, y esto es una metodología muy interesante, nacionales. Es decir, mesas de diálogo que ya no tengan los cogollos de los partidos políticos única y exclusivamente, que es lo que había venido sucediendo, sino mesas de diálogo con diferentes sectores del mundo político, social y económico venezolano. Esto nos invita entonces a hablar de las mesas de diálogos, por ejemplo, con el sector de los trabajadores en Venezuela. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.